a nuestros patrocinadores. Él es Santiago Rubio, es CEO de Sube Agencia Digital y estoy súper orgullosa de presentarlo. Él nos va a hacer una presentación sobre SEO en los países latinos. Y muchas gracias, Santi, todo tuyo. Gracias, Marina. Listo. Voy a compartir pantalla. Esa pantalla no es. Eso está. Ahora sí, ¿alguien me puede confirmar que se ve bien? Perfecto. Listo, gracias. Bueno, me presento, soy Santiago Rubio, mucho gusto a todos. Trabajo en Sube Agencia Digital, llevo 17 años haciendo marketing digital. Un poquito de lo que quiero platicar el día de hoy es justo del SEO, el comportamiento de este en los mercados latinos. Escucho audiencia, escucho speakers por parte de España, ellos tienen una visión distinta, ¿no? de esta estrategia diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, bueno, dicho esto, creo que lo importante es mencionar a Google como referente, es el principal buscador. Todo eso es algo que ya lo sabemos todos. No quiero abundar mucho en el buscador en sí, pues es información que ya sabemos. Pero hay datos que creo que son muy relevantes que quiero compartir con ustedes. Bueno, el primero, casi el 92% de las búsquedas a nivel mundial se realizan a través de Google. Realmente, a excepción de Asia, ¿no? Que es un continente en donde existe un competidor fuerte de buscador, el resto de los continentes, el buscador que más utilizamos es Google. Antes, ¿no? Quizás para los que llevamos muchos años aferrados a la computadora, pues conocíamos el buscador como AOL, ¿no? Utilizábamos Yahoo, alguna vez Yahoo no era de finanzas, sino que era un buscador. Y bueno, con el plazo de los años, Google comió el mercado y Google es quien tiene la mayor participación. Y bueno, algo que destaca mucho de Google es cómo, al igual que toda la tecnología, cómo Google se está humanizando. La realidad es que Google entrega cada vez mejores resultados, cada vez resultados más inteligentes. Google ya no está preocupado más bien, no es que el ser humano ya esté preocupado por cómo tenerle que preguntar a Google, ¿no? Hace muchos años uno tenía que pensar con mucho esfuerzo qué palabras eran las que había que utilizar para encontrar buenos resultados y de ahí había todavía que entrar a las páginas para poder revisar en dónde es que estaba el resultado correcto. Hoy por hoy ya buscamos hasta con errores de ortografía y los resultados nos entregan lo que estamos esperando en los primeros lugares de búsqueda. Y bueno, al referirme a que se está humanizando, no me refiero precisamente a esto. A lo que me refiero es todo el tema de inteligencia artificial que está utilizando, pues para poder entregar respuestas inteligentes a consultas que no lo son tanto. Y bueno, el 27% de las búsquedas se realizan por voz. Personalmente, en mi vida he utilizado, ¿no? este sistema de búsqueda por voz. Es una realidad, sin embargo, es una estadística muy interesante que el 27% de las búsquedas hoy a nivel global ya se realizan por voz. ¿Qué deja esto como aprendizaje? Bueno, deja ver y deja muy notorio que la gente ya pregunta como si fuera un humano, ya le estamos preguntando al celular como si se lo preguntáramos a un conocido. Entonces, bueno, este es un dato muy interesante. Otro factor clave es que el 55% del tráfico que reciben los sitios web en general a nivel mundial viene del buscador. Entonces, bueno, siendo Google uno de los, ¿no? teniendo la mayor participación y considerando que tiene casi el 55% del tráfico, pues bueno, es importante, es muy notorio la importancia y la relevancia que tiene este canal para todos los sitios web. Esto, en pocas palabras, quiere decir que si nuestra participación, si nuestro share de tráfico de nuestro global de medios, de nuestro global de canales de tráfico hacia nuestro sitio web, representa menos del 55%,
muy probablemente alguien se está quedando con ese tráfico orgánico que nosotros estamos perdiendo. Entonces, nada más para que tengan dentro de sus estrategias conciencia de este número. 55% del tráfico global viene de buscadores. Y bueno, un dato curioso, ¿no? Facebook es la palabra más buscada en Google. Yo no estoy muy seguro de qué es lo que estará pensando Mark Zuckerberg al saber esto, pero bueno, para aquellos que no conocen lo que es el SEO, voy a profundizar en un par de diapositivas, tratar de ser lo más simple, sin ser técnico. La verdad es que esto es algo que no a muchos les da flojera, pero a pocos ñoños como a mí, la verdad es que nos apasiona, ya que te empiezas a involucrar con el posicionamiento orgánico y con el SEO y con todo lo que esto representa y todas sus implicaciones, la verdad se vuelve bastante interesante. Y con referirme a ñoños, probablemente el único que le va a parecer cómico esto es a los más ñoños que estén viendo esta videollamada. Y bueno, en esta siguiente diapositiva explico que, bueno, ¿qué es el posicionamiento en buscadores? ¿Qué es el SEO? Es eso, ¿no? El posicionamiento en buscadores, que justo consiste en aparecer en los primeros lugares de búsqueda de Google para recibir tráfico orgánico. Y bueno, ¿qué es lo que se necesita para lograr un buen posicionamiento orgánico en el buscador? Es un conjunto de múltiples acciones de forma cíclica y constante. Y estas acciones son dentro de nuestro sitio web, dentro del sitio web de relacionados, a esto me refiero sitio de terceros, pero que estén directamente relacionados con nuestro nicho, industria o medios especializados, y el propio contenido que tenemos dentro de nuestro sitio web. Se me está yendo el aire, pero vamos. ¿Cómo veo yo el SEO a gran escala? Partimos de una estrategia paraguas con actividades técnicas de contenido y con actividades de links. Links, backlinks o enlaces, múltiples formas para referirlos, ¿no? Que son todos estos links de sitios de terceros que recomiendan a nuestro sitio web. ¿Y cómo es que Google determina la priorización o la jerarquización de los resultados del buscador? Lo primero que hace es que determina una clasificación. Por ejemplo, aquellos que están en la industria financiera y que tienen una fintech o participan en una fintech, bueno, Google lo que hace es que identifica este sitio web, este dominio es de la industria financiera. Los que están en automotriz los identifica justo como eso, ¿no? No solo los que venden autos, sino los que venden piezas, refacciones, entran dentro de la categoría automotriz. Por el contrario, también Google lo que hace para posicionarte, o sea, para determinar en qué posiciones que tienes que aparecer, te califica. ¿Cómo es que califica Google a los sitios web? Los califica por un sinfín de factores, pero algunos de los principales es por la calidad técnica del mismo, por la velocidad, por los principales KPIs como el bounce rate, el time spent del sitio web, pero un factor que es clave, además del contenido, y es la cantidad de backlinks que existen en sitios de terceros que están mandando a nuestro sitio web. Esto hace que Google comprenda, ¿no? Yo lo llamo, es un modelo democrático, ¿no? Mientras más sitios web de terceros estén recomendando al mío, más autoridad puedo ganar ante Google. Claro, ¿no? Mi sitio tiene que ser técnicamente comprensible y mi contenido tiene que ser relevante. En resumen, el SEO es todo aquello que se tiene que hacer para aumentar el tráfico orgánico que podemos lograr de estos mismos buscadores. Y bueno, 1 de cada 3 búsquedas tienen relación con la ubicación. Esto es clave. Eso quiere decir que el 33% de las búsquedas que se realizan tienen conexión con la ubicación. Y aquí doy un ejemplo. Personas que están buscando CBD en Miami, justo eso es lo que necesitan, ¿no? O están por ir a Miami y requieren CBD, o necesitan comprar CBD en ese punto, o a lo mejor ellos mismos viven en Miami y necesitan CBD. Se me ocurrió este particular porque entiendo que hay un panel de CBD. Tarjeta de débito en Bogotá. Aquí lo que está pensando, lo que está buscando esta persona es el poder conseguir una tarjeta de débito en esa región. El error de ortografía, no crean que fue un error, fue a propósito.
fue para poder demostrar lo inteligente que es Google y no el que hizo esta presentación. Y restaurante cerca de mí. Este tipo de término es muy interesante porque Google te entrega esos restaurantes que considera que están cerca de tu geolocalización. Entonces, bueno, al referirme a búsquedas locales, ¿no? Que es un término importante dentro del SEO, 1 de cada 3 búsquedas tiene relación con la ubicación. Ahora, 3 es el número promedio de palabras que se usan para hacer una búsqueda en Google. Con esto, ¿qué quiero decir? Habrán personas que para buscar un pastel utilizarán chocolate a domicilio, pero el promedio es el uso de 3 términos, de 3 palabras. Entonces, igual, para que esto lo consideren dentro de su estrategia, digo, además, muchos de los que estamos involucrados en actividades SEM, sabemos, ¿no?, la importancia de los términos long tail. Y bueno, algo que es bien importante es que la posición sí importa. La posición en Google es la que sí importa. Entonces, acá siempre hay mucha desinformación. ¿Qué tan importante es aparecer en la primera página? Es sumamente importante. Ya aparecer en la segunda, tercera, cuarta página, nadie llega a estas ubicaciones. Es necesario tener presente que nuestra estrategia SEO a esto nos debe de llevar. Aparecer en la primera página y de preferencia en los primeros 3 lugares de búsqueda. Tan solo el primer resultado de Google orgánico te entrega casi el 30% de los clics dentro del buscador. Es un número muy alto. Ahora, si ahí nos brincamos a la segunda posición, es casi 16%. Entonces, sí hay un gap interesante entre la primera y segunda posición. Ya de ahí en adelante, de la segunda, ¿no?, y hasta la quinta, no es tanta la diferencia. Pero bueno, la realidad es que, ¿no?, dentro de todos los que estamos en SEO, pues apuntamos justo a eso, ¿no?, a estar en las primeras 5 posiciones del buscador. Si es que podemos mejor la primera posición o la famosa posición 0. Y bueno, como les mencionaba, no sé qué estaban pensando con referirme a la posición, pero hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? A veces no consideramos que la posición es importante, pero sí lo es. Y bueno, en una estrategia de pago por clic, que es donde hay mayor costumbre en la compra de medios digitales, tu costo por clic tiende a subir. Yo hace 17 años, que no sé cómo le hacía, pero lo hacía, vendía campaña de Google Ads y me acuerdo que con 20, 30, 50 dólares una empresa podía empezar a recibir resultados. Ya era como aparecer en las páginas amarillas y bueno, la gente apenas empezaba a incursionar. Eso, al menos en donde yo crecí, que fue en México, la verdad, con ese presupuesto se hacía maravillas. Ya ese presupuesto apenas, ¿no?, y sirve para unos cuantos clics. Por el contrario, en una estrategia de SEO, al ser un efecto de bola de nieve y hacer un efecto exponencial, tu costo por clic tiende a bajar. Sí, le tienes que pagar a una agencia, le tienes que pagar a tus recursos internos para poder hacer una ejecución de SEO correcta. No obstante, en la medida en la que lo sigas construyendo, vas a seguir creciendo tu tráfico orgánico. Bueno, a mi parecer esto es mágico, ¿no? A veces no se visualiza así, pero sí es muy importante tener en cuenta, ¿no?, cómo el SEO es un efecto exponencial a diferencia de todos los medios pagados. Y bueno, una conclusión aquí muy importante es poder comparar el buscador con las redes sociales. Invertimos mucho en crear comunidades en las redes sociales, ¿no? Cada vez yo veo que las marcas, ¿no?, llega Facebook y mucha lana, mucho dinero, plata, ya no sé cómo le diga, ¿no?, para poder captar comunidad, para poder tener seguidores, para que puedan visualizar su contenido. Y eso genera un efecto de awareness, un efecto de negocio, un efecto de leads, de ventas. No obstante, llega un momento en donde te llega TikTok, tienes 0 seguidores en TikTok y ya tenías 2 millones en Facebook. ¿Qué pasa con eso de Facebook? Que se empieza a morir, ¿no? Es una comunidad. Las comunidades en redes sociales migran, evolucionan, cambian, se van haciendo tribus. Por el contrario de los buscadores, salvo que alguien me corrija, es una inversión en mediano y largo plazo. ¿Y esto por qué? Aunque los resultados de SEO no llegan en corto plazo, no ha habido un competidor
que le quite posición a Google. Entonces, considerando esto, es importante tener presente el SEO dentro de nuestra estrategia digital. Ahora, Yahoo, en algún momento, por ahí en 1995, si no mal me acuerdo, antes del 2000, no muy lejos de cuando inició Google, desde esas fechas fue que empezaron los buscadores, ¿no? También estaba AOL, MSN, habían varios, Altavista. Y desde ahí y hasta la fecha, desde el 2000 y hasta hoy, sigue siendo Google la principal opción a nivel mundial. De hecho, ya el término googlear ya es un término popular, es un término de nuestro día a día, todos lo tenemos muy presente. Por el contrario, como ven, las redes sociales van mutando, van evolucionando, van migrando. Partimos de un high five, bueno, antes había lo que se llamaba bookmarks, luego vino un high five, MySpace, de ahí se derivó en Facebook, fue el boom. Algunos pocos, ¿no? Se fueron a Twitter, se quedaron en Twitter, algunos estaban en ambas. Los más visuales brincaron a Instagram y ahora con esto de TikTok, pues bueno, es un nuevo mundo. Y en relación al SEO, existen muchos mitos, yo traje algunos, nada más para esclarecerlos. Se dice que el SEO está muerto, desde mi punto de vista no está, si es que el 55% del tráfico global depende de los buscadores y se requiere hacer estrategias de SEO para poder aparecer en los buscadores, yo creo que más que muerto, está más vivo que nunca. El SEO es algo de una sola vez. Hay esta falsa percepción de que basta con optimizar tu sitio web una vez que lo realizas o lo optimizas una sola vez y con eso te va a dar buenas posiciones. La respuesta es no. Y bueno, en países más avanzados en marketing digital, ¿no? Como Canadá, India, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Filipinas, todos estos países que están más avanzados y que hay que voltear a ver con sus estrategias en digital, ¿cómo es que están ellos a nivel SEO? Bueno, la verdad es que la práctica y la estrategia, las tácticas vienen siendo muy similares. La única diferencia es la escala. Allá se requiere hacer mucho más volumen y mejor calidad en el contenido, se requiere más volumen y mejor calidad en los backlinks y se requiere gran esfuerzo dentro de nuestros aspectos técnicos del sitio web. Nada más tomando esto como precedente y consciente de que ellos tienen más avances tecnológicos, pues para saber qué es lo que tenemos nosotros que ir construyendo para el futuro, para todos los que ya estamos haciendo SEO. Y bueno, como lo mencionaba, ¿qué es que hace importante empezar a construir el SEO desde ahora? Que mientras más rápido lo hagamos, entramos en un universo menos competido. Actualmente ya empieza a ponerse cada vez más dura la competencia en los países latinos, pero está lejos, dista de ser tan difícil como es en Estados Unidos o Inglaterra, que es en donde yo tengo quizás un poco más de experiencia. Entonces, bueno, de esta experiencia, yo sí les puedo decir que el volumen de backlinks, el volumen y calidad de contenido, el volumen de aspectos técnicos a cuidar llega a ser hasta 7 veces más complejos en Estados Unidos que lo que conlleva para nosotros hacerlo en México o en Colombia. Entonces, nada más para tener esto presente. Y bueno, les quiero platicar un caso de estudio. Este es de Renault. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con la marca. Y bueno, todo partió, ¿no? En noviembre del 2020. Nos llegó un pitch, nos llegó un brief. Este pitch era para buscar una agencia de SEO, de web y de CRO. CRO es Conversion Rate Optimization, que justo es la optimización de la tasa de conversión, es buscar que tu sitio web a través de optimizaciones genere mejores resultados, aumentar tu tasa de conversión. Y bueno, con este pitch, la verdad es que, digo, un poco de contexto me llamó mucho la atención. Ha sido de los procesos, mi ciclo de ventas es de aproximadamente de 8 meses. 8 meses es el proceso que tardo desde que me llega el brief y hasta que firmo un contrato y empiezo a trabajar. Que luego el contrato viene muchos meses después, ¿no? A veces hay que empezar a trabajar antes de que llegue el contrato, los que sean de agencia lo sabrán. Pero me llamó mucho la atención. En noviembre 23 del 2020, estábamos pichando. Para la primera semana de diciembre ya estábamos en segundas pláticas.
El 15 de diciembre nos enteramos que éramos nosotros. El 1 de enero ya nos habían puesto a trabajar. Fue impresionante. Y con esa misma agilidad con la cual nos contrataron, nos contrataron y ellos llevaron a cabo su evaluación de agencias, con esa misma agilidad nos traen todos los meses. Entonces, bueno, nada más como interesante de esta marca. Esta gráfica que les estoy compartiendo es la participación del tráfico orgánico de enero del 2021 a la fecha. ¿Cómo ha ido incrementado la participación del tráfico orgánico dentro de su mix de canales? Aquí pueden ver cómo está ese comparativo. El pico más bajo es enero del 2021, el pico más alto es este enero del 2022. Entonces, bueno, la participación del SEO es importante dentro de las estrategias de esta marca. Este es el comportamiento del tráfico del blog por parte del sitio de Renault México. Aquí podemos ver, ¿no? Al principio, pues bueno, hay múltiples implicaciones en lo que se monta el blog, se empiezan a publicar contenidos y como ven, después de eso, ya una vez que agarramos constancia, empezamos a crecer en este comportamiento. Y bueno, los datos quizás más relevantes a nivel negocio. Aquí estamos comparando el primer Q, del 2021 versus el primer Q del 2022. Y aquí vemos un crecimiento de leads orgánicos en un 21%. Pasamos de 7,355 leads a 8,959, casi 9,000 leads. Y bueno, de ventas digitales, ¿no? Que es un número muy interesante, pasamos de 79 a 130, con un incremento del 64%. Entonces, bueno, mucho gracias al equipo de Renault, a todo el esfuerzo que se hace por parte de SUBE para poder llevar a cabo todo y a esta mentalidad de ir corriendo, ¿no? Ahí vamos corriendo, ¿no? A diferencia de algunos otros corporativos, pero bueno. Pero mil gracias por la presentación, estuvo bastante interesante. Listo. Muchas gracias, Santi. A ti, gracias Marina y gracias a todos. Listo. Bueno, ahora vamos a ir a